Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Dicen buenas noches. Meli, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenido. Un gusto saludarles. Bienvenidos. Listen, buenas noches. Doña Marita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Lice, buenas noches. Compañero Luis, un gusto saludarle. Bienvenido. Buenas Dicen buenas noches. ¿Cómo está Víctor? noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes, bien que ustedes se estén interconectando, que estén interactuando en las clases que se van desarrollando cada día. Estamos ya en la última clase de esta semana, vamos a iniciar el desarrollo de las actividades y estamos dentro de la clase correspondientes a ciencias naturales. Y dentro del tema que nos corresponde revisar de ciencias naturales son algunos de los fenómenos que también se dan dentro del espectro de nuestro planeta y obviamente que son muchos de ellos bien vistosos, son bastante agradables a la vista humana. Y dentro de ellos vamos a hablar de la formación del arco iris. La formación del arco iris ha tenido desde el inicio de la humanidad una infinidad de significados, o el hombre le ha dado una infinidad de significados, desde significados teológicos, o quiere decir basados en la religión, les han dado también orígenes mitológicos y también científicos. Y justamente en esta clase nosotros vamos a centrarnos desde el punto de vista científicos para que vean que no tiene nada del otro mundo. Las cosas que se han creado, obviamente, en el universo, para los que obviamente tienen una creencia en alguna religión, obviamente sabemos que Dios, obviamente, ha creado este mundo de una manera perfecta y cada actividad científica, cada actividad de la ciencia que obviamente va investigando y que se desarrollen, obviamente, tiene que necesariamente regresar a los preceptos y conceptos del origen de nuestro universo basado en la creencia de una religión. Vamos a hablar justamente sobre la formación del arco iris. El arco iris es un fenómeno óptico de belleza natural. ¿Quién no le gusta ver un arco iris, no es cierto? ¿Quién no se ha deslumbrado al mirar un arco iris? Este tipo de fenómenos cautivan desde la antigüedad a los seres humanos y ha sido responsable de múltiples pensamientos religiosos, mitológicos y científicos. Sin embargo, este fenómeno tiene una explicación científica simple, pues la luz blanca procedente del Sol llega hacia nuestro planeta y entra en contacto con el agua presente en la atmósfera, lo cual hace que la dirección de la luz cambie ligeramente y se descomponga en los colores del espectro visible. Eso quiere decir en los colores que nosotros normalmente vemos en el arco iris. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, en las nubes, obviamente, y ustedes verán que siempre, solamente cuando hay lluvia, ahí nosotros podemos observar un arco iris. Las gotas de lluvia obviamente actúan como un prisma. La luz blanca ingresan en ese prisma, que es prácticamente como un diamante de muchos lados. ¿Qué es lo que hace ahí? La luz se desvía y se descompone en los colores que normalmente nosotros podemos observar. Ahora, cuando la luz viaja de un medio a otro, cambia su velocidad y hace que o se dé más o menos rápido dependiendo del medio en que se encuentre. Por lo tanto, diremos que el arco iris es el conjunto de las diferentes ondas de espectro visible viajando a diferentes velocidades y es por eso que nosotros podemos ver los diferentes colores, obviamente, que se desprenden. Los diferentes colores que podemos apreciar justamente del arco iris son solo parte visible de la luz procedente del sol. Las gotas de agua de lluvia pueden refractar y dispersar la luz y las condiciones, obviamente dentro de las condiciones correctas. Esta refracción forma el arco iris. Por otro lado, la forma arqueada del arco iris no es como la apreciamos desde la superficie de nuestro planeta, sino que forma un círculo entero cuyo ángulo depende del medio en que se descompone la luz. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, en esta imagen, nosotros podemos ver solo parte del arco iris. Obviamente se le ha dado el nombre de arco iris, pero en general es una bomba cerrada, es un círculo cerrado. Y obviamente, dependiendo de la ubicación donde nos encontremos, obviamente nos permite solo observarle una parte. Es más o menos, y ustedes habrán podido observar
Por ejemplo, cuando por ejemplo, hemos podido observar, por ejemplo, cuando el sol, ustedes han visto que en determinadas etapas de del año, obviamente ustedes han podido observar que el sol se encuentra encerrado en una bomba que es casi parecida a un arco iris. Entonces, así, de esa forma el arco iris es totalmente cerrado. Lamentablemente nosotros, o por ubicación, obviamente nosotros solo podemos ver una parte. Es por eso que el hombre obviamente le ha dado el nombre de arco iris, pero en general es un círculo completo. El efecto arcoíris no solo se limita a la dispersión de la luz por las gotas de lluvia, también podemos apreciar dicho fenómeno en las bases de las cascadas gracias a la niebla de agua que produce la salpicadura de agua. En los radiadores de los patios, en un laboratorio, lo comprobamos mediante un prisma de cristal. Por ejemplo, para las personas que viven en el campo, en los aspersores, ¿qué es lo que hacen? Prácticamente pulverizan el agua para que parezca gotas de lluvia. Si lo hacen en un día soleado, ustedes van a poder observar la formación de pequeños arcoíris, obviamente en cada uno de los aspersores. Lo mismo sucede en las cascadas, por ejemplo, acá en el Agoyán, que es la provincia de Tungurahua, en Baños específicamente, cuando están abiertas las compuertas, obviamente el agua baja con presión y obviamente al golpearse contra la base de la represa, ¿qué es lo que pasa? Se pulveriza de igual manera, nosotros se convierte en pequeñas gotas de agua. Al estar obviamente en un día soleado, esto permitirá ver también pequeños arcoíris, la reproducción de pequeños arcoíris. Y obviamente estos arcoíris, si nosotros lo queremos, lo podemos hacer en un laboratorio, también lo podemos hacer en nuestro hogar. ¿Qué es lo que necesitamos? Simplemente un pedazo de cristal en forma de diamante, en forma eh, con las características de un prisma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente con una linterna vamos a dirigir la luz blanca hacia el prisma y ustedes van a ver cómo se descompone en diferentes colores y creamos obviamente pequeños arcoíris artificiales también dentro de una habitación. Finalmente, podemos decir que la luz, cuando viaja por diferentes medios, tiene diferentes comportamientos que van desde la refracción y la dispersión, y que el color de los objetos depende de la luz que reflejen. Así, cuando vemos un cuerpo rojo es porque absorbe los demás colores y refleja justamente ese rojo. Esto en cuanto a este fenómeno importante también que nosotros hemos ido viendo y que podemos observar desde nuestro planeta. Hemos ido viendo las fases lunares, hemos ido viendo las auroras boreales y otros fenómenos, la alineación de planetas, y en este caso también hemos ido viendo en esta clase la formación del arco iris. Esto en relación de esta y otras clases anteriores. Pero para poder observar, para poder desarrollar todos los conocimientos en función de saber cómo funcionan, cómo se han creado cada una de estas actividades, de estos fenómenos que nosotros hemos podido observar, también lo hacemos a través de una disciplina. Y justamente esta disciplina es la astronomía, es una ciencia la astronomía. Y aquí vamos a ver a continuación un poco de la historia de la astronomía y nosotros iremos ya también reforzando el tema en la siguiente etapa de nuestra clase. La astronomía es tan antigua que se podría afirmar que nace con la humanidad debido a los innumerables hallazgos que ha llegado a la conclusión de que esta ciencia se ha manifestado en las diferentes culturas humanas desde su formación. Desde las antiguas civilizaciones como los egipcios y los babilonios, la astronomía fue empleada con fines calendáricos para la agricultura y también para el tiempo, y también predictivos para la astrología, pese que la astrología no está considerada como una ciencia, sino como una pseudociencia. También en el continente americano, las civilizaciones utilizaron la astronomía para elaborar sus calendarios. Un ejemplo es el calendario andino. No obstante, el desarrollo de la astronomía como ciencia de las posiciones, movimientos, constituciones, historias y destinos de los cuerpos celestes se inició en la antigua Grecia y de ahí en adelante los nuevos estudios y observaciones del firmamento han logrado un avance significativo hasta nuestra actualidad con las exploraciones espaciales. Justamente ustedes habrán podido observar, mirar las noticias y obviamente del viaje
espionaje que desarrollaron, obviamente, astronautas y que pudieron captar determinadas imágenes de nuestro planeta desde el exterior, desde el espacio. El uso de instrumentos cada vez más sofisticados dio a los científicos el brío para la verificación de las leyes terrestres y en el universo. De esta manera, generalizarlas a nivel cósmico. Muchos de los procesos físicos y químicos que se producen en la Tierra han podido ser estudiados gracias a las observaciones astronómicas y a cada uno de los inventos que se han desarrollado para poderlos estudiar. En este caso, también podemos mencionar la invención del telescopio que nos ha permitido ver al espacio y poder identificar cada uno de los cuerpos celestes. Aquí a continuación tenemos una pequeña línea de tiempo que va obviamente desde el año 2800 antes de Cristo hasta el año de 1990 con los avances en cuanto al desarrollo de la astronomía o la base, por lo menos, que sería el desarrollo de la astronomía desde la antigüedad. Y arrancamos desde el año 2800 antes de Cristo con la construcción de los Stonehenge, que son piedras superpuestas que determinaban o permitían ver el paso del tiempo durante un día. También hasta el año 1479 tenemos la piedra del sol del calendario azteca. Tenemos en el año 1543 Nicolás Copérnico ideó la teoría helicocéntrica. En el año 1609 Galileo Galilei inventó el telescopio refractor. Y en 1666 Isaac Newton inventó el telescopio mecánico. En 1687 Isaac Newton formuló las leyes de la gravitación universal. En 1906 Albert Einstein aportó a la teoría de la gravedad. En 1937 es creado el radiotelescopio Raver. Hasta el año 1969 llega el hombre a la luna por primera vez y obviamente en el año de 1990 se inventa o se construye el telescopio Hubble o se coloca el telescopio Hubble en el espacio. Esto en cuanto a los avances científicos relacionados obviamente a la astronomía, relacionado al estudio de nuestro universo. Vamos a ver en nuestra segunda etapa de clases y aquí vamos a ir analizando, vamos a ir viendo un poco más centrado justamente todas las características más importantes en relación a esta ciencia que nos permite estudiar todos los fenómenos que se producen tanto en el espacio como en nuestro planeta. Y hablamos de la astronomía. Vamos a ver cuáles son las características en función de la astronomía. Vamos a ir analizando y vamos a ver qué es la astronomía. La astronomía es la ciencia que estudian los cuerpos celestes que se encuentran en el universo, como son las estrellas, los planetas, los satélites, los cometas, los meteoritos y las galaxias, y toda la materia interestelar, así como sus interacciones y también sus movimientos. La historia de la astronomía se remonta a las civilizaciones antiguas que miraban al cielo para orientarse, medir el tiempo y organizar sus calendarios agrícolas, religiosos. Egipcios, babilonios, mayas y griegos realizaron observaciones del cielo y así sentaron las bases del conocimiento para dar origen a la astronomía. Con el paso del tiempo, la astronomía evolucionó hasta convertirse en una ciencia exacta, con figuras como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton, quienes transformaron la manera en que entendía, obviamente, el universo. En la actualidad, la astronomía se divide en distintas ramas que abordan aspectos específicos del cosmos, como la astrofísica, la cosmología, la astrobiología, la astrogeología y la mecánica celeste. Esas son las ciencias que se desprenden justamente de la astronomía. Dentro de los puntos claves que podemos analizar del desarrollo del tema, podemos mencionar que la astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes que se encuentran en el universo. Básico, cuando les pregunten qué es astronomía, ya saben. Es la ciencia que estudia qué? Los cuerpos celestes que se encuentran en el espacio, incluido nuestro planeta. Su historia se remonta a las civilizaciones antiguas que miraban al cielo para orientarse, medir el tiempo y organizar sus calendarios agrícolas y también religiosos. Se divide en distintas ramas, como es la astrofísica, que es una de las ciencias más utilizadas en la actualidad, la cosmología, la astrobiología,
La astrogeología y la mecánica celeste. Aquí hay una ciencia que obviamente es importante, la astrobiología. ¿Por qué la astrobiología? Porque hay estructuras biológicas, obviamente, que de acuerdo a teorías científicas, que determinan que, por ejemplo, nosotros como seres orgánicos, de hecho, todos los seres orgánicos que se encuentran en nuestro planeta Tierra, tienen un componente característico, que es el carbono. Se ha descubierto que en determinados cuerpos celestes se encuentra obviamente presente en cantidades grandes este componente, el carbono. Del carbono, obviamente, de acuerdo a la evolución de las especies que también iremos viendo en temas más adelante de ciencias naturales, es donde se origina o da origen a la vida. Prácticamente se empiezan a estructurar y a evolucionar hasta a convertirse en los seres biológicos. Entonces, es una de las disciplinas que también hemos de ir revisando en el transcurso de este proceso. Algunos de los estudios de la astronomía más importantes de la historia fueron el Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, María Gödnis, Albert Einstein, Cecilia Peiner, Gapos Klein y Stephen Hawking, que es el último, el más actual. Stephen Hawking es uno de los astrónomos contemporáneos, podríamos decir, en el cual estuvieron obviamente determinados estudios acerca de nuestro universo y del comportamiento de nuestras estrellas. Y justamente lo tenemos acá en esta foto, tenemos y vamos a ver justamente la historia de la astronomía. Vamos a ver la astronomía cómo obviamente ha ido evolucionando. La astronomía es una de las ciencias más antiguas, ya que desde la antigüedad las estrellas y los cuerpos celestes han capturado la atención y curiosidad del ser humano. Lo más importante, estudios de la astronomía a lo largo de la historia, obviamente fueron, vamos a ver quién, obviamente fueron los personajes, los astrónomos que desde el inicio, obviamente sentaron las bases para lo que hoy es la astronomía. En la antigüedad se destacan pensadores como Aristóteles, Hiparco de Nicea, Tales de Mileto, Anexágoras, Ptolomeo, Aristarco de Samos e Hipatia de Alejandría, una de las primeras mujeres astrónomas de la historia. Sus modelos, aunque limitados por la falta de instrumentos precisos, presentaron los primeros intentos sistémicos por explicar el movimiento de los astros y la estructura del cosmos. Esto en la antigüedad. En el siglo XVI al siglo XVII, con el inicio de la revolución científica, surgieron figuras claves como Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, María Gödnis, Galileo Galilei e Isaac Newton, quienes rompieron con la concepción geocéntrica y establecieron los fundamentos de la astronomía moderna. Sus aportes desde el modelo helicocéntrico hasta las leyes del movimiento planetario y la gravitación universal cambiaron de manera definitiva y con fundamento científico la visión que tenían en los inicios acerca del universo. Durante el siglo X al siglo XIX, en el último siglo, la astronomía experimentó un gran desarrollo gracias al avance tecnológico y a la exploración espacial. Importantes figuras contribuyeron al avance de las disciplinas en las últimas décadas. Entre ellas podemos mencionar justamente a Albert Einstein con su teoría de la relatividad, Edwin Hubble, quien demostró la expansión del universo, Carl Sagan, divulgador y astrofísico que acercó la ciencia al público, Celia Payne Gaboskine, quien descubrió la composición química de las estrellas, Vera Rubin, quien confirmó la existencia de la materia oscura, y por último Stephen Hawking, con sus estudios sobre los agujeros negros y el origen del cosmos. Ahí nosotros podemos ver. Y obviamente si nosotros nos remontamos a la antigüedad, a la época, a la primera antigüedad, obviamente de ahí data lo que nosotros conocemos como el origen del universo. ¿Y cómo lo titulan el origen del universo? El famoso Big Bang, que traducido el Big Bang significa la gran explosión. Pero para formarse el universo no hubo ninguna explosión y más bien hubo una transformación tanto de materia y energía que se expandió
para formar todas las galaxias, por formar todo el universo como lo conocemos hasta la actualidad. Hay diferentes teorías acerca del inicio, el proceso y el fin del universo. Y esas teorías nosotros ya las iremos analizando en el transcurso de este proceso formativo. En cuanto a las ramas de la astronomía, vamos a ver cuáles son las diferentes ramas de la astronomía. La astronomía comprende algunas de las siguientes ramas o subcampos. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos la primera que es la astrofísica. Esta surge de la aplicación de la física o de la fusión de la física y la astronomía para explicar las propiedades y los fenómenos celestes. Formula leyes, mide magnitudes y distancias y expresa los resultados matemáticamente a través de fórmulas. La astrogeología, conocida como geología planetaria, se trata de la aplicación de los conocimientos geológicos que se utilizan en la Tierra a otros cuerpos celestes. Utiliza su composición, su estructura, sus valles y volcanes mediante observaciones a distancia o el envío de sondas y misiones que recolectan muestras. Otra de las disciplinas tenemos la mecánica celeste, que surge de la colaboración entre la mecánica clásica o newtoniana y la astronomía. Se centra en el estudio del movimiento de los cuerpos celestes debido a los efectos gravitatorios que otros cuerpos de mayor masa generan sobre ellos. Tenemos la planetología, que es otra de las disciplinas que también se acopla o se desprende de esta gran ciencia, y esta se centra en el estudio de los planetas, las lunas y demás cuerpos del sistema solar y de otros sistemas planetarios. Abarca aspectos físicos, químicos y atmosféricos, desde pequeños asteroides hasta gigantes gaseosos. La astrometría es la rama encargada de medir la posición y el movimiento astronómico, o sea, de cartografiar el universo observable. Es una de las ramas más antiguas y hoy en día sigue siendo fundamental para comprender la estructura y la dinámica de la galaxia. La cosmología es la rama de que estudia el origen, la evolución y la estructura del universo. Busca comprender cómo se formaron las galaxias, qué papel desempeña la materia y las energías oscuras y cómo se expanden el espacio y el tiempo desde el famoso Big Bang hasta la actualidad. Ya saben que el Big Bang es el origen del universo. Y por último, la astrobiología se centra en el estudio del origen, la evolución y la distribución de la vida en el universo, como les había mencionado anteriormente. Combina conocimientos de la biología, la química y la geología y obviamente la astronomía para investigar si existen condiciones aptas para la vida en otros planetas y cómo podría desarrollarse en ambientes distintos al de nuestro planeta Tierra. Esas son las diferentes disciplinas, obviamente, en las cuales están centradas o se desprenden de la astronomía. Diferencias entre astronomía y astrología. En esta última parte justamente vamos a ver, a veces las personas confunden estos dos términos, astronomía con astrología. Vamos a ver cuál es la diferencia sustentable, obviamente, dentro del punto científico entre estas dos disciplinas, por llamarla a la última como disciplina, porque está considerada como una pseudociencia. Aunque tienen nombres parecidos, la diferencia entre estas dos disciplinas es fundamental. Cuando hablamos de astronomía, nos referimos a una ciencia que emplea el método científico para llevar a cabo sus mediciones y comprobaciones que se basan en experimentos analizables y en teorías con sustento matemático. Basta con mencionar que utilizan el método científico, significa obviamente que esta primera ciencia obviamente es una de las más aceptables, pues obviamente en este caso la astronomía es una ciencia para poder determinar que un planeta tiene determinadas características para que nuestro sistema solar está constituido por una estrella principal, que los planetas giran en su órbita, que los planetas describen dos movimientos, el de rotación y el de traslación, tienen que aplicar el método científico. ¿Qué permite el método científico?
realizar mediciones y sobre todo observaciones y comprobaciones. Todo tiene que estar comprobado, sustentado en base a una experimentación, a unos análisis, obviamente que darán origen a nuevas teorías sustentadas, obviamente también dentro del punto de vista no solamente de la matemática, sino de la física y otras ciencias que también se acoplan a este tipo de estudios. En cuanto a la astrología, en cambio, es considerada una pseudociencia, es decir, una doctrina interpretativa de la realidad que no posee bases científicas ni responde a otros campos del saber fáctico comprobable. Por lo tanto, es una pseudociencia, una ciencia, cuando hablamos de una ciencia que utiliza de conocimientos de falacia. Eso quiere decir que no son verdaderos, que utiliza un proceso o de mentira para tratar de determinar conceptualizaciones. Por lo tanto, la astrología no es considerada ciencia, obviamente porque no cumple las características necesarias para determinarla como ciencia. Y una de ellas, la aplicación del método científico, pues todo lo que menciona la astrología, todos los fenómenos que describe la astrología, jamás han podido ser comprobados hasta la actualidad. Pues por eso, obviamente, no se le considera como ciencia. Estos son los temas que nosotros hemos ido analizando y hemos ido viendo en función de este tema importante también, en función de la astronomía. Hemos ido viendo, hemos ido analizando igual grandes astrónomos que han dejado su legado como legado, pues, todos sus estudios, todas sus investigaciones en beneficio de la humanidad. Por ejemplo, les comento ya en esta parte final, hay un cometa bastante grande que en determinado tiempo obviamente pasa cerca de nuestro planeta, que es el famoso cometa Halley. No sé si ustedes han escuchado. Pero este cometa Halley, aparte de ser un espectáculo bastante visible y hermoso, también es peligroso para nuestro planeta. Pues si solo se desviara a alguna corta distancia, obviamente podría impactar a nuestro planeta. Y eso generaría prácticamente la destrucción de la tercera parte de nuestro planeta. Entonces también estas actividades, ¿qué es lo que hace la astronomía? Estudiar todos estos posibles, generar unas suposiciones que se pueden cumplir como no se pueden cumplir al futuro, de qué podría desarrollar, qué impactos, qué cambios podrían desarrollar de pronto si se impactara algún tipo de algún cuerpo celeste contra nuestro planeta y esto generaría obviamente cambios bastante significativos, perjudiciales obviamente para la humanidad. Entonces son características, estudios que obviamente los astrónomos van desarrollando a fin de tomar también de pronto previsiones, a fin de buscar que el impacto no sea bastante determinante. Esto como un tema adicional y final dentro de este proceso de estudio de la astronomía. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de esta nueva semana de actividades. Les deseo que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana, que lo pasen muy bien y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.